Millonario acepta ir a una fiesta universitaria con un nerd, pero termina siendo sorprendido con una petición irresistible. Por favor, si has llegado hasta aquí, comenta desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Estoy seguro que los próximos minutos te dejarán sin aliento con tanta emoción, sin dudas. El sol primaveral iluminaba las piedras doradas de Salamanca, mientras Gael Serrano caminaba perezosamente por la Plaza Mayor con sus gafas de sol y una sonrisa aburrida en los labios. Su presencia llamaba la atención allá donde iba, pero para él ya no era ninguna diversión, era solo un día más perdido entre compromisos, ignorando clases que no le interesaban mucho y rostros que pretendían admirarlo. Dentro de la universidad, los pasillos bullían de vida y ansiedad. Los estudiantes intercambiaban libros apresuradamente y sonreían mientras Isabela Marín cruzaba el pasillo cargando una pila de libros 3 veces su tamaño. Sus botas gastadas golpeaban el viejo piso a cada paso. Su cabello castaño caía desordenado sobre sus ojos y nadie parecía darse cuenta de su existencia invisible como siempre. Gael entró tarde a la clase de Historia del Arte como siempre, sin molestarse en ocultar su desinterés. Se arrojó en la silla del fondo y siguió hojeando su celular, ignorando por completo a la profesora María Beltrán, quien apasionadamente explicaba la arquitectura barroca de Salamanca al otro lado del salón. Isabela anotó cada palabra como si su vida dependiera de ello. Tal vez realmente así fuera. El destino dio su primer empujón cuando la maestra anunció un proyecto en pareja que se entregaría a finales de mes. El salón estalló en murmullos mientras Gael levantaba la vista por primera vez ese día, mirando la confusión con desdén. No hizo proyectos, pagó para que los hicieran, pero la maestra lo fijó con una mirada firme e implacable. No habría escapatoria esta vez. «Sorteo de parejas», dijo María Beltrán con una voz que no admitía protestas. Isabela suspiró resignada y abrazó sus libros cuando su nombre hizo eco, seguido por el silencio de Gael. Serrano se apoderó de la habitación como una ola helada. Algunos se rieron, otros murmuraron comentarios desagradables, y Gael levantó una ceja en una mezcla de sorpresa y desprecio. Al terminar la clase, Isabela se acercó a él con pasos firmes. A pesar de su corazón acelerado, la diferencia entre los dos era casi cómica. Ella se acurrucó detrás de sus cuadernos, él se relajó y aburrió como si el mundo fuera su patio de juegos. «¿Quieres ponerte de acuerdo cómo vamos a hacer el trabajo?», preguntó en un hilo de voz que intentaba sonar firme. Gael sonrió de lado sin levantarse. «Hagamos el siguiente. Nerd, tú haces todo y firmo abajo». «De acuerdo». Isabela no respondió de inmediato. En cambio, lo miró directamente a los ojos por primera vez sin bajar la cabeza como todos. Sonrió un poco y dijo suavemente: «Yo no trabajo gratis, Serrano. Si quieres pasar tendrás que cooperar mucho». Su mirada firme desconcertó a Gael por un momento, pero él la cubrió con una risa burlona antes de levantarse y pasar junto a ella como si nada. En el pasillo apareció de la nada Ramiro Echeverría, pasando un brazo por los hombros de Gael. Ya se le ocurría una estúpida idea para amenizar la semana. Hicieron una apuesta rápida sin pensar demasiado. Se acercaba la fiesta de la primavera y la misión era tomar como cita a la persona más improbable para humillarla o sorprender a todos y ganar la noche. Gael aceptó de buena gana, con un malvado plan ya formándose en su mente. Horas más tarde, sentado en uno de los cafés de la plaza con Ramiro y otros amigos, Gael golpeó su taza sobre la mesa y anunció su elección para la apuesta. «Voy a llevar a la nerd a la fiesta Isabela Marín». Todos rieron a carcajadas burlándose de la idea, pero Gael solo sonrió con esa sonrisa que nunca prometía nada bueno. Lo que no sabía era que en ese momento, mientras planeaba la humillación perfecta, apenas comenzaba a enredarse en algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Al día siguiente Gael llegó a la universidad con el mismo andar despreocupado de siempre, pero algo en sus ojos brillaba diferente. Había un plan en marcha, un juego secreto que solo él conocía. Mientras cruzaba el patio, los ojos de muchos se volvieron hacia él como si intuyeran que algo estaba por suceder. Isabela, por su parte, seguía inmersa en sus estudios, sentada en uno de los bancos de piedra bajo la sombra de un árbol, sus notas impecables y sus libros marcados con post-its de colores eran su escudo contra el mundo que la rodeaba. Ni siquiera notó el acercamiento de Gael
hasta que su sombra cubrió la página abierta del libro, haciéndola mirar hacia arriba con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Gael se quitó sus lentes de sol con un gesto lento y se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos en sus rodillas, con una sonrisa que era mitad encanto, mitad veneno. «Quiere ir conmigo al festival de primavera». Los ojos de Isabela se abrieron y parpadearon como si estuviera segura de haberlo escuchado mal. Solo repitió la invitación con la calma de quien sabía que nadie se atrevería a negarse. La respuesta de Isabela fue un silencio incómodo. Miró a su alrededor como buscando una cámara oculta, un truco, una trampa. Luego respiró hondo, cerró el libro con un clic seco y enfrentó a Gael con más firmeza de la que esperaba. «Me estás invitando a burlarte de mí delante de todos, ¿no?», preguntó en voz baja y controlada. Gael se encogió de hombros sin molestarse en negar o confirmar. Solo sonrió como quien no le debe explicaciones a nadie. El desafío fue lanzado y ahora le tocaba a ella aceptar el juego o no. Por un momento pensó que ella se negaría y huiría como lo hacía la mayoría de las personas, pero Isabela hizo algo que destrozó todas las expectativas. Sonrió de reojo, una pequeña sonrisa llena de astucia. «Acepto», dijo, pero con una condición. Su voz cortó el aire entre ellos. Gael ladeó la cabeza con curiosidad, sintiendo el indicio de algo que ya no tenía control total sobre la situación. «Quiero que me ayudes con el proyecto del profesor Beltrán, y quiero que hagas un verdadero esfuerzo». Gael se rió a carcajadas, sin creer lo que escuchaba. Era pura audacia viniendo de alguien a quien siempre había subestimado. Por impulso, aceptó la condición sin pensarlo mucho. Impulsado por la arrogancia y la certeza de que podía romper cualquier regla, posteriormente extendió su mano para sellar el trato, e Isabela la estrechó con firmeza, sin apartar la mirada de él. Mientras se alejaba, Gael sintió una sensación extraña, algo que no pudo identificar en ese momento. Tal vez fue el hecho de que por primera vez alguien no se había inclinado ante él. Tal vez fue el brillo desafiante en sus ojos. Tal vez fue solo el comienzo de algo que ni él ni ella podían controlar. Y esa misma tarde, cuando Ramiro apareció jadeando con una nueva noticia, Gael se dio cuenta que esa inocente apuesta, que empezó como una broma estúpida, se acababa de volver mucho más arriesgada de lo que jamás había imaginado. Ramiro entró al café, casi tropezando con sus propias piernas. Sus ojos brillaban de emoción mientras se tiraba en la silla frente a Gael. «No vas a creer lo que descubrí», dijo sin respirar. Gael levantó una ceja aburrido, esperando que su amigo fuera directo al grano. «Se trata del nerd», comenzó Ramiro. «Isabela Marín tiene beca completa, pero cualquier reporte de mal comportamiento podría hacerla perder todo». Gael dejó de usar su celular y finalmente prestó atención. Las piezas encajaron con una perfección casi cínica. Parecía que el universo conspiraba a su favor. «Eso significa que hará todo lo posible para no manchar su imagen», dijo Gael con una sonrisa fría. Ramiro asintió emocionado. «Exactamente. Y si quieres jugar aún más con ella, ahora ya sabes cómo controlar la situación». Gael se reclinó en su silla y pensó en el poder que tenía en sus manos. Esa tarde, mientras Salamanca se doraba bajo el atardecer, Gael tramaba el siguiente paso que necesitaba para hacer pública la invitación a la fiesta, algo que pusiera a Isabela en una posición en la que no pudiera echarse atrás y al mismo tiempo hacer que todas las miradas de la universidad se volvieran hacia ella. Al día siguiente, durante el receso, Gael caminó hasta el centro del patio principal, donde varios estudiantes conversaban y tomaban fotografías sin previo aviso. Se subió a una de las mesas, llamando la atención de todos en un movimiento teatral. Isabela, que pasaba cerca, se detuvo cuando escuchó su nombre resonando en el espacio. «Isabela Marín», declaró Gael con voz clara. «Te invito oficialmente a ser mi compañía en la fiesta de la primavera, frente a todos los presentes», con sus ojos fijos en ella, desafiándola a negarse, desafiándola a huir y demostrarle a todos que ella era exactamente lo que decían de ella. Por un segundo el mundo pareció suspendido. El viento se detuvo, las conversaciones se detuvieron. Isabela sintió el peso de cientos de ojos sobre ella, cada uno esperando que ella tomara la decisión obvia de bajar la cabeza y salir corriendo humillada. Pero en lugar de eso sonrió levemente, acomodó los libros en sus brazos y caminó hacia la mesa donde estaba Gael. «Acepto»,
dijo con una calma que hizo estremecer levemente a Gael. «Acepto ser tu compañía, pero espero que estés listo para lo que viene después». Sus ojos brillaron con un coraje silencioso que disipó las risas burlonas a su alrededor. El público permaneció insensible, mirando la escena sin entender si eso era parte del plan o si era algo mucho más grande. Y antes de que Gael pudiera responder o siquiera entender lo que acababa de pasar, Isabela se giró y desapareció entre la multitud, dejando a Gael parado sobre la mesa con un sentimiento sin precedentes en su pecho, un sentimiento que mezclaba curiosidad, miedo y una extraña excitación por lo que estaba por venir. Gael pasó el resto del día con una extraña inquietud, paseando de un lado a otro dentro de la casa, como un animal atrapado. Su mente repitió la escena en el patio, la sonrisa de Isabela. Su calma ante la humillación pública, algo andaba mal sentía, pero no podía identificar lo que fue. Al inicio de la velada, mientras revisaba los mensajes de mi celular, llegó una notificación inesperada, un correo formal de Isabela Marín, con el asunto Obra de Historia del Arte. Al abrirlo se encontró con un meticuloso cronograma de tareas, plazos, reuniones y estudios. No bromeaba en absoluto. Gael resopló incrédulo. Nunca en su vida nadie se había atrevido a enviarle órdenes, y mucho menos de una manera tan organizada. Sintió la necesidad de borrar todo y fingir que nunca lo recibió, pero algo lo detuvo. Tal vez el hecho de que don Alejandro, su padre, había amenazado con cortarle todos sus beneficios si volvía a reprobar la universidad. Al día siguiente, se encontraron en la antigua biblioteca de la universidad. El olor a libros viejos llenaba el aire y las paredes de piedra amortiguaban el sonido de pasos. Gael llegó tarde como siempre y encontró a Isabela ya sentada en la mesa rodeada de libros, montones de notas y su computadora portátil abierta. «Realmente te tomas esto en serio, ¿no?», comentó Gael tirándose en la silla frente a ella. Isabela levantó la vista con frialdad. «No estoy aquí para hacer de serrano, estoy aquí para ganarme la vida», dijo con una calma que flotaba en el aire como una frase. Cada palabra suya llevaba algo que Gael no sabía cómo lidiar. Comenzaron a trabajar juntos torpemente. Gael intentó hacer bromas que Isabela ignoró. Ella permaneció implacablemente concentrada, corrigió sus errores, enseñó cuando fue necesario sin mostrar ningún miedo o adoración por él. Eso era nuevo para Gael, irritante y al mismo tiempo fascinante. Durante una pausa para el café, sentada bajo los arcos de piedra del claustro, Isabela hizo una pregunta que no dejaba de resonar en la cabeza de Gael. ¿Alguna vez has querido ser algo distinto a lo que se espera de ti? Él se rió torpemente, tratando de desviar el tema, pero su mirada era penetrante, como si viera tus máscaras más profundas. Esa noche solo en su habitación Gael pensó una vez más en las palabras de Isabela. Tal vez por primera vez, desde que era un adolescente, se cuestionó si el camino trazado por él era realmente el que quería o simplemente el que don Alejandro le había impuesto sin lugar a elección. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia la biblioteca, Gael recibió una llamada urgente que le heló la sangre. La voz de Ramiro al otro lado de la línea sonaba asustada. Había un problema grave en la fiesta. Alguien está planeando algo contra ti. Isabela, tenemos que hablar ahora. Gael salió de la biblioteca a grandes zancadas. El teléfono seguía pegado a su oído. Ramiro habló demasiado rápido, pero lo que logró entender fue suficiente para acelerar su corazón. Ya no era una simple apuesta. Estúpida, algo más oscuro se estaba formando en las sombras de la fiesta. Se encontraron en un callejón lateral, cerca de la plaza. Ramiro estaba nervioso, a diferencia de su habitual despreocupación. Estaba sudando incluso con el viento frío de la tarde y lanzaba miradas sospechosas a todas partes, como si alguien pudiera estar escuchando cada una de sus palabras. «Hay un grupo de veteranos mayores», explicó Ramiro. «No les gustó la idea de que lleves al nerd a la fiesta. Dicen que empañará la tradición y arruinará todo. Están planeando una humillación pública, no solo para ella, sino para ti también». Gael sintió que se le revolvía el estómago, una nueva sensación mezclando ira y miedo. Por un momento pensó en desistir de cancelarlo todo, inventar alguna excusa, pero inmediatamente se sintió avergonzado ante la idea de huir. Nunca había sido su estilo, ni ahora, ni después de todo lo que había provocado. Gael necesitaba proteger su reputación, y extrañamente también sentía la necesidad de proteger a Isabela. «Así que cambiemos las tornas»,
declaró Gael con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. Hagamos que esta fiesta sea inolvidable, pero no como ellos quieren. Ramiro vaciló, mirándolo con duda, pero terminó asintiendo sin tener otra opción. Gael pasó el resto del día conspirando en silencio, preparando movimientos que pudieran proteger a Isabela y a él mismo de las trampas que se estaban preparando, planificando cada detalle de su entrada, cada palabra, cada gesto como si fuera una guerra. Mientras tanto, Isabela permanecía ajena a los riesgos, concentrada solo en el proyecto de clase, sin imaginar la tormenta que se gestaba sobre su cabeza, en la inocencia de quien confía en sus propias fuerzas, sin saber que en fiestas como esa, fuerzas ocultas siempre intentaban aplastar a los soñadores. La noche anterior a la fiesta, Gael recibió una visita inesperada. Don Alejandro estaba en Salamanca y exigió verlo de inmediato en el hotel donde se hospedaba. El tono de su mensaje no dejaba dudas, no era una invitación, era una orden como tantas otras que marcaron la vida de Gael. Vestido con un suéter oscuro y un abrigo sencillo, Gael cruzó las silenciosas calles de la ciudad hacia el hotel con el corazón apesadumbrado, intuyendo que esta conversación cambiaría todo mucho más de lo que podía imaginar. Y al cruzar las puertas de vidrio del hotel, lo primero que vio fue el rostro serio de su padre, y junto a él, un contrato sobre la mesa listo para ser firmado o rechazado, con consecuencias que podrían destruir lo que quedaba de su libertad. El salón del hotel era grande, lujoso y silencioso. Don Alejandro, sentado en un sillón de cuero con las piernas cruzadas, miraba a Gael como quien examina una pieza defectuosa. El contrato frente a él era simple, pero mortal. Si Gael no cumplía con todos los requisitos académicos, al final del semestre perdería el derecho a las acciones de la bodega familiar, su nombre sería eliminado de los tableros y se quedaría con poco más que la ropa que vestía. Gael leyó el documento con atención, luchando por no mostrar nerviosismo. Su padre no habló, solo miró, dejando caer sobre él el peso de la decisión en silencio. Sabía que don Alejandro no era un hombre de amenazas vacías. Cada palabra de ese papel era una frase, y no tendría otra oportunidad si fallaba. Firmó sin decir nada, y al levantar la vista, se encontró con la mirada satisfecha de don Alejandro, como si todo hubiera sucedido exactamente como lo planeó. Sin una palabra de aliento ni de orgullo, su padre solo recogió el contrato e hizo un gesto de despedida como quien cierra la tapa de un ataúd. Gael salió del hotel, sintiendo que una parte de él había quedado enterrada allí para siempre. Al día siguiente, la ciudad parecía palpitar con la anticipación del festival de primavera, pancartas coloridas colgadas entre los edificios, luces instaladas, puestos de comida instalados en las plazas, bandas ensayando en las esquinas de las calles antiguas. Salamanca cobró vida como una criatura mágica ansiosa por otra noche de celebración. Isabela pasó el día estudiando, ajena al bullicio. A diferencia de todos, ella no se preocupaba por lo que vestiría o cómo sería vista. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente, una curiosa anticipación que intentó reprimir sin éxito. Clara, su mejor amiga, insistió en ayudarla a elegir algo especial, y aunque ella se resistía, Isabela accedió. Horas más tarde, frente al espejo del pequeño departamento, Isabela casi no se reconocía. Un vestido sencillo pero elegante, azul oscuro como el cielo nocturno, cabello suelto, ligeramente ondulado, y una sonrisa tímida jugando en sus labios. Clara la miraba satisfecha. «Hoy vas a hacer historia», dijo, e Isabela solo se rió, pensando que era una exageración, sin imaginar lo ciertas que eran esas palabras. Gael la esperaba en la plaza principal, vestido impecablemente pero sin extravagancias, camisa blanca bajo una chaqueta gris claro, pantalón oscuro y zapatos de cuero lustrado. Por un momento, mientras se ajustaba la manga de su blazer, miró a su alrededor y se preguntó si Isabela vendría, aunque en el fondo no hubiera decidido huir y evitar lo que prometía ser un espectáculo público. Cuando ella apareció bajando las escaleras de la vieja universidad, el tiempo pareció detenerse. Gael sintió que el aire desaparecía de sus pulmones y por un segundo se olvidó de quién era. Se olvidó del juego, se olvidó de la apuesta. Simplemente la vio como nunca antes la había visto, no como una nerd, no como una misión, sino como una fuerza silenciosa
que sin ningún esfuerzo se había convertido en el centro del mundo. Isabela se paró frente a él cara a cara, y por primera vez Gael vaciló. No sabía qué decir ni qué hacer, como si todas las palabras ensayadas se hubieran evaporado bajo el suave brillo de las luces y el discreto perfume que exudaba, y fue en ese momento de silenciosa vulnerabilidad que aparecieron las primeras sombras entre la multitud, rostros familiares entre los veteranos que los miraban con sonrisas pícaras, listos para desatar lo que tenían preparado. Gael le tendió la mano con naturalidad a Isabela, quien dudó solo por un momento antes de aceptarlo. Sus dedos estaban firmes y cálidos, y Gael notó un detalle que lo desconcertó: la falta de temblores de miedo o nerviosismo. Isabela estaba absolutamente en control de sí misma más que él en ese momento. Caminaron juntos hacia el corazón de la fiesta. Las luces que colgaban entre los edificios se mecían con el ligero viento. La música animada explotaba en cada rincón y la multitud vibraba con una energía contagiosa. Salamanca parecía encantada esa noche, como si toda la ciudad hubiera retrocedido en el tiempo para celebrar la juventud. Muchos rostros se giraron para observar a la improbable pareja Gael, el arrogante príncipe de la universidad, e Isabela, la nerd invisible ahora en el centro de atención, brillando sin necesidad de joyas costosas ni maquillajes exagerados. Algunos reían, otros susurraban, pero también había miradas de genuina admiración. Pocos tuvieron el coraje de admitirlo, pero había algo noble en esa imagen que rompió todas las expectativas. Mientras circulaban entre los puestos de tapas y vinos, Gael se sorprendió al darse cuenta de lo bien que hablaba Isabela cuando quería. Hablaba de libros antiguos, de astronomía, de música, con una pasión tranquila que llevaba a quien la escuchaba sin esfuerzo. Su encanto no era estridente. Era como una marea silenciosa que tiraba sin que la víctima se diera cuenta. Entre un baile improvisado y un brindis incómodo, Gael se encontró riendo genuinamente sin máscaras, sin necesidad de aparentar ser alguien más que Ramiro. Mirándolos de lejos con una mezcla de alivio y preocupación, sabía que los veteranos seguían al acecho, esperando el momento adecuado para atacar, pero por ahora parecía que su plan se estaba desmoronando ante la fuerza inesperada de Isabela. Cerca de la medianoche, la multitud se reunió en la plaza principal para presenciar la coronación simbólica del rey y la reina de la fiesta, una antigua tradición y muchas veces motivo de fuertes bromas. Gael sintió que Isabela tensaba su brazo a su costado. Sabía que ese sería el escenario elegido para el golpe, pero aún así mantuvo la cabeza en alto. Cuando anunciaron los nombres falsos, llamando ganadores a Gael e Isabela, un murmullo de sorpresa se extendió por el aire. Ramiro le lanzó una rápida mirada a Gael, quien inmediatamente entendió que era el cebo. Allí era donde pretendían exponerlos al ridículo. Isabela respiró hondo y estrechó la mano de Gael sin mirarlo, como diciendo: «Ya estoy listo, vayamos hasta el final». Subieron al pequeño escenario instalado frente a la antigua catedral. Las luces enfocaron sus rostros, mientras aplausos mezclados con abucheos resonaban en el aire. Gael sintió sudor frío en la nuca. Sus ojos escanearon a la multitud en busca del primer movimiento sospechoso, pero lo que encontró fue algo que no esperaba. Un enorme cubo suspendido sobre el escenario, atado a una estructura improvisada, parecía parte de la decoración, pero Gael vio el brillo metálico de las cadenas, el peso del marco. El cubo estaba lleno de algo oscuro y pegajoso, pintura al óleo o algo peor, y estaba a punto de ser vertido sobre ellos frente a todo Salamanca. Y mientras el maestro de ceremonias iniciaba el discurso, retrasando lo inevitable, Gael miró a Isabela y vio en sus ojos la misma determinación de antes, y en ese momento se formó en su cabeza una idea loca, algo que podría cambiar por completo el juego, pero que requeriría un coraje que ni siquiera sabía si tenía. El maestro de ceremonias hablaba sin parar, llenando el aire de frases vacías, mientras la multitud reía y bebía sin darse cuenta de lo que sucedía encima de sus cabezas. Solo la serenidad era ahora o nunca. Sin pensarlo dos veces, Gael se inclinó hacia el micrófono arrebatándolo de las manos del presentador. Su voz sonó clara y firme, resonando por la plaza histórica. «Pido la atención de todos por un minuto», dijo. Sus ojos escanearon a los asistentes, viendo rostros sorprendidos y atentos. «Hoy es una noche especial para Salamanca,
Para nuestra universidad y para mí, continuó Gael, mientras discretamente llevaba a Isabela al centro del escenario, lejos de la línea directa del cubo invisible. Quería agradecer a todos por estar aquí y por ser parte de este recuerdo que llevaré por siempre. La multitud aplaudió confundida sin entender muy bien, y en ese momento, Gael hizo un gesto dramático, arrodillándose frente a Isabela, en un gesto que provocó gritos y aplausos aún más fuertes. Le entregó una flor que había tomado de uno de los adornos improvisados y le dijo con una sonrisa sincera: «¿Aceptarías bailar conmigo esta noche y hacer historia en Salamanca?» Isabela vaciló sorprendida, con los ojos muy abiertos, pero luego sonrió aceptando la flor y la invitación. Cuando Gael la levantó de la mano y la empujó a un baile improvisado, las luces brillaron a su alrededor y por un momento pareció como si toda la ciudad girara alrededor de ellos. El cubo allá arriba, los veteranos emboscados y el mal planeado, todo pareció desaparecer en la magia de ese momento. Mientras giraban y reían torpemente, los veteranos se apresuraron tratando de tirar de la cuerda trampa, pero ya era demasiado tarde, estaban fuera de posición, y el pesado cubo se desequilibró, soltando el contenido, que cayó con estrépito, no sobre Gael e Isabela, sino sobre un grupo de estudiantes desprevenidos que intentaban acercarse para tomar fotos. Se desató el caos en la plaza, risas, gritos y confusión. Gael sacó a Isabela del escenario, pasando entre la multitud estupefacta antes de que nadie se diera cuenta de lo que realmente había sucedido. Corrieron por las antiguas callejuelas de Salamanca como dos niños escapando de una broma. Las risas resonaban entre las piedras antiguas. Cuando finalmente se detuvieron a respirar, apoyados contra la pared de un callejón estrecho, los ojos de Isabela brillaron no solo por las luces lejanas, sino por algo más, una nueva libertad, una alegría cruda y sin miedo. Gael la miró como si la viera por primera vez y supo que algo dentro de él había cambiado para siempre. Pero el momento se rompió cuando una voz profunda sonó detrás de ellos, fría como una espada. Don Alejandro había seguido a Gael hasta allí y ahora se acercaba lentamente, con una mirada que mezclaba ira y decepción. En sus manos sostenía algo que heló la sangre de Gael, un sobre sellado con el escudo de la familia Serrano, y dentro de él un ultimátum que podría separar a Gael de Isabela antes de que supieran lo que realmente sentían. Don Alejandro se acercó con pasos lentos y controlados su rostro, impasible como el mármol, y Gael supo al instante que la libertad que había sentido minutos antes pendía de un hilo. Isabela, a su lado, enderezó su postura. La sonrisa se apagó al darse cuenta de la gravedad de la presencia que aparecía en esa calle silenciosa. Gael dio un paso adelante, protegiendo instintivamente a Isabela. Don Alejandro se detuvo a unos metros de ellos, sin siquiera reconocer su existencia. Sus ojos fijos solo en su hijo, le tendió el sobre con la precisión de quien firma una sentencia de muerte. «Aquí está», dijo con voz fría. «El futuro lo elegiste, Gael. La pregunta es, ¿aún tendrás el valor de abrazarlo?» El sobre se sentía pesado en la mano de Gael, como si el papel contuviera plomo. Sabía que dentro había documentos legales que le exigían romper cualquier conexión pública o privada que pudiera manchar el nombre de la familia Serrano, y que incluía su reciente acercamiento con Isabela Marín sin negociación alguna, sin ningún perdón. Isabela, sin comprender el contenido, observó en silencio. Su instinto le decía que retrocediera, pero su alma rebelde la mantuvo firme allí. Podía sentir el peso de la elección aún sin escuchar las palabras. Sabía que lo que Gael hiciera en ese momento cambiaría su camino para siempre. Gael respiró hondo sosteniendo el sobre entre sus dedos, pero aún no lo abrió. Miró a su padre y luego a Isabela, viendo en sus ojos algo que nunca había visto en nadie: verdadera aceptación, sin exigencias, sin máscaras, algo que era más precioso que todo el oro del Imperio Serrano. «No voy a firmarlo», dijo Gael en tono tranquilo y firme. Don Alejandro ni siquiera parpadeó, simplemente retrocedió lentamente como un general que acepta una derrota temporal, dejando al destino la tarea de aplastar la rebelión de su hijo. Sin decir una palabra más, se giró y desapareció entre las sombras como un oscuro presagio. Cuando estuvieron solos, Isabela miró a Gael con una mezcla de incredulidad y admiración. «Sabes que esto tendrá un precio, ¿no sabes?» «Ella», preguntó su voz.
Era un susurro entre las paredes de piedra. Gael solo sonrió cansado. Lo sé, pero por primera vez quiero pagar con mi propio dinero, con mi propia vida, respondió honestamente. Se sentaron en el borde de una antigua fuente. El murmullo del agua sirvió de telón de fondo para la conversación que lo cambiaría todo. Isabela habló de su infancia difícil, criada por sus abuelos, trabajando desde pequeña para apoyar sus estudios, siempre soñando con un futuro que nunca pareció estar a su alcance. Gael escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra como quien escucha una canción por primera vez. El cielo de Salamanca se llenó de estrellas, y por un momento pareció que el universo conspiraba a su favor, pero la realidad pronto volvería a invadirlos, porque mientras reían suavemente, intercambiando historias y confidencias, una figura escondida en las sombras observaba en silencio, grabando todo con ojos fríos e intenciones peligrosas, dispuestas a transformar esa conexión recién nacida en un arma mortal. Los días siguientes transcurrieron entre el silencio y la tensión. Gael e Isabela regresaron a la rutina de clases y proyectos, pero había una sombra flotando sobre ellos, como si algo invisible estuviera a punto de desmoronarse en cualquier momento. Isabela notó las miradas cruzadas por los susurros en los pasillos, mientras Gael fingía ignorarlo, pero el malestar era claro en sus ojos. Ramiro intentó aligerar los ánimos diciendo que la tormenta había pasado y que a nadie más le importaba la apuesta, pero Isabela sabía que eso era mentira. Las miradas no eran de olvido, eran de espera, como depredadores esperando el momento adecuado para atacar. En una tarde lluviosa, mientras revisaban el proyecto en el salón principal de la universidad, el orgullo herido de Gael finalmente estalló. La tensión acumulada entre ellos encontró un hueco. Isabela corrigió un detalle de su texto, señalando con firmeza y sin suavizar sus palabras. Gael sintió que le hervía la sangre. Odiaba estar expuesto incluso en algo tan pequeño. «Crees que lo sabes todo, ¿no es así?», dijo con una sonrisa fría, cerrando fuertemente el cuaderno. Isabela levantó la vista sorprendida por el ataque libre. Eso no era lo que pretendía, pero respondió con calma. «Solo quiero que tengas el mejor resultado. No estoy en tu contra. Serrano, estoy tratando de ayudar». Pero Gael, vencido por el orgullo y por las voces del pasado y la necesidad de demostrar algo que ni siquiera él acababa de entender, se levantó bruscamente de su silla. Sus ojos brillaban. «No entiendes lo que estás haciendo, ni lo que significas para mí», dijo en voz baja, dura como el hielo. Isabela sintió el golpe y se levantó sin perder la compostura. «Si no entiendo es porque nunca trataste de explicar», dijo con una tranquilidad que hizo que Gael quisiera gritar. Se dio vuelta sin esperar respuesta. Recogió sus libros y se alejó con pasos firmes, dejando un enorme vacío detrás de ella. Gael se quedó ahí mirándola desaparecer entre los estantes de la biblioteca. Sintió que su ira se desvanecía tan rápido como había llegado, dejando atrás solo un sabor amargo de arrepentimiento y soledad. Pero el orgullo aún hablaba más fuerte en su pecho. La vieja voz enseñada por don Alejandro, que decía nunca pedir disculpas, nunca inclinarse, nunca mostrar debilidad. Esa noche, mientras la lluvia tamborileaba en las ventanas de su departamento, Gael pasó horas mirando el techo, tratando de entender cómo alguien tan improbable como Isabela había alterado sus estructuras tanto como ella, infiltrado entre las capas de cinismo y arrogancia que había pasado años construyendo. Y al otro lado de la ciudad, mientras Isabela caminaba sola por la calle mojada, abrazando sus libros contra su pecho, una camioneta negra desaceleraba discretamente detrás de ella. Los vidrios oscurecidos escondían rostros que sonreían con intenciones nada buenas. La lluvia espesaba sobre Salamanca, dibujando ríos por las calles de piedra, mientras Isabela caminaba con pasos rápidos, tratando de ignorar la sensación de ser seguida. Su corazón latía salvajemente, pero su mente racional insistía en decir que era solo paranoia, hasta que escuchó el sonido de la camioneta acelerando detrás de ti. Antes de que pudiera reaccionar, fuertes brazos la agarraron, empujándola hacia el vehículo, amortiguando su grito con una mano áspera. El olor a gasolina y cuero viejo invadió sus fosas nasales, mientras luchaba en vano contra los secuestradores. El mundo giraba en confusión y miedo, y lo único que pudo lograr fue ver las luces de la ciudad desaparecer a lo lejos. Pasaron horas o tal vez minutos.
No lo sabía. Atrapada dentro de una pequeña y oscura habitación con solo una silla y una lámpara colgando del techo, le dolía la cabeza y sus muñecas estaban marcadas por las ataduras cuando la puerta finalmente se abrió, revelando la silueta de uno de los veteranos, el mismo que había intentado sabotear la fiesta. «Solo queríamos darte una lección», dijo sonriendo cruelmente, «pero ahora vamos a necesitar algo más especial ya que decidiste ser tan testarudo». Sus palabras fueron puro veneno fluyendo por la pequeña habitación, mientras Isabela juntaba las pocas fuerzas que le quedaban para no mostrar miedo. Mientras tanto, Gael deambulaba sin rumbo por las calles de Salamanca, sin poder sacarse a Isabela de su cabeza. Algo lo consumía por dentro, un sentimiento oscuro que no podía ignorar. Intentó llamarla, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Sintió el pánico subir en su pecho, un miedo primitivo que nunca antes había sentido. Ramiro finalmente encontró a Gael en uno de los bares de la plaza principal, jadeando y con el rostro pálido. «Isabela desapareció», dijo entre respiraciones. Nadie la había visto desde que salió de la universidad. Y peor aún, la policía encontró señales de pelea en la calle cercana al campus. Gael sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sin pensarlo dos veces, Gael corrió hacia el campus, cruzando la ciudad como un fantasma, su mente trabajando frenéticamente en posibilidades, cada una peor que la otra. Necesitaba encontrarla, necesitaba arreglar todo antes de que fuera demasiado tarde. Más que orgullo, más que apuestas, ella era real. Dentro del cuarto oscuro, Isabela planeaba cada movimiento, cada respiración, buscando la más mínima posibilidad de escapar. Su mente era una máquina de estrategias afiladas, pero su cuerpo estaba cansado y las puertas parecían cerradas a cada segundo. La esperanza disminuía y la soledad amenazaba con invadirla por completo. Y fue entonces que escuchó al otro lado de la puerta el primer golpe sordo pero insistente. Alguien estaba afuera y por primera vez en horas una llama de esperanza se encendió en su pecho sin saber si era amigo o enemigo. Isabela se preparó para lo que viniera con el coraje de quien no tenía nada que perder. El golpe en la puerta continuó rítmico e insistente. Isabela contuvo la respiración tratando de distinguir algo más allá del sonido. Ahogado, escuchó un susurro al otro lado, un nombre que resonó, como un hilo de esperanza. Gael, su mente se convirtió en él, se aferró a él como si su vida dependiera de él, y reunió todas sus fuerzas para responder con un débil «Estoy aquí». La puerta crujió bajo golpes más fuertes, la cerradura cedió y la luz invadió la pequeña habitación en la que Gael entró primero. Sus ojos recorrieron el espacio hasta posarse en ella. Sin pensarlo, corrió hacia Isabela, arrodillándose a su lado, soltando sus ataduras con manos temblorosas. Isabela sintió sus lágrimas fluir incontrolablemente por primera vez desde que fue tomada. Se dejó caer en sus brazos. Ramiro apareció justo detrás, cubriendo la retaguardia, sus ojos alerta ante cualquier movimiento extraño. «No tenemos mucho tiempo», dijo en voz baja. «Ya llamaron refuerzos, tenemos que irnos ya». Gael ayudó a Isabela a levantarse, pero sus ojos nunca se apartaron de su rostro, como si necesitara asegurarse cada segundo de que ella realmente seguía allí. Corrieron por las calles laterales bajo la lluvia que había vuelto a caer como cortinas de vidrio. Los pasos resonaban en las piedras mojadas. El corazón de Isabela latía fuerte. La adrenalina se mezclaba con el cansancio, pero la mano de Gael sostenía la de ella con una firmeza que la mantenía en pie. Cada paso era una victoria contra el miedo. Finalmente, llegaron al auto de Ramiro escondido en un callejón oscuro. Entraron rápidamente y el motor rugió alejándolos de aquellas sombras. Salamanca desapareció detrás de ellos, pero Isabela sabía que lo sucedido allí dejaría huellas profundas que no se borrarían con la distancia. En el auto, el silencio era pesado. Gael quiso preguntar, quiso prometer que nada de eso volvería a pasar, pero las palabras no vinieron y tal vez fueron inútiles. Isabela miró al frente. Sus ojos secos ahora reflejaban no miedo, sino algo más frío, una decisión silenciosa, nacida de lo que vivió esa noche. Llegaron a la casa de la abuela de Isabela en una zona antigua de la ciudad, una casa sencilla con paredes de piedra y ventanas pequeñas. Doña Carmen abrió la puerta, con el rostro marcado de preocupación al ver a Isabela,
corrió a abrazarla murmurando antiguas bendiciones en español. Gael se quedó en el umbral, sintiéndose como un intruso en un momento que no le pertenecía. Isabela se liberó lentamente del abrazo de su abuela y se volvió hacia Gael. Sus ojos ahora brillaban con una nueva fuerza. «Gracias», dijo con voz ronca. «Me salvaste, pero también me pusiste en peligro con este mundo que llevas. Tus palabras no fueron una acusación, fueron una declaración fría y dolorosa». Gael quiso defenderse diciendo que no sabía de los planes de los veteranos, que nunca quiso que la lastimaran, pero Isabela levantó la mano pidiendo silencio. «Necesitamos tiempo», Gael dijo con tristeza. «Debemos entender si somos nosotros mismos o solo sobrevivientes de una apuesta que nunca se debió hacer», y mientras la puerta se cerraba lentamente entre ellos, Gael supo que salvar a Isabela solo había sido el primer paso, porque ahora lo que estaba en riesgo era algo mucho más grande, algo que no sabía si tenía la fuerza para proteger verdaderamente. Los días que siguieron fueron duros. Salamanca parecía haber perdido sus colores para Gael. Cada calle, cada plaza, cada café llevaba el eco de la ausencia de Isabela. Se lanzó a sus estudios con una furia silenciosa, completando cada tarea, cada proyecto, como si la perfección pudiera ser una forma de redención, pero sabía que eso era solo la superficie. Ramiro intentó animarlo con viejos chistes e invitaciones a fiestas que Gael siempre rechazó. Ahora entendía que había pasado toda su vida huyendo de sí mismo, ocultando su miedo al fracaso tras una máscara de arrogancia, y que ahora la única persona que realmente lo veía estaba fuera de su alcance. Fue entonces cuando reapareció don Alejandro, no en su habitual forma imponente, sino de una manera inesperada y casi humana. Se reunieron en la cafetería cercana a la universidad, y durante largos minutos ninguno de los dos habló. Solo se miraron como dos antiguos generales cansados de tantas batallas. Don Alejandro colocó un sobre grueso sobre la mesa. Esta vez no era una amenaza, sino una propuesta final dentro. Había documentos transfiriendo parte de las acciones de la bodega a Gael, pero con una condición: necesitaba demostrar que podía llevar su vida sin escándalos, sin impulsos tontos, sin deshonrar el apellido. «Es una nueva apuesta», dijo don Alejandro, mirándolo con ojos duros, pero había un destello de algo que Gael no había visto en mucho tiempo. Tal vez respeto, tal vez miedo de perder a su hijo por completo. Y Gael entendió que esta era su oportunidad, no solo de ganar su independencia, sino de ser alguien diferente a todo lo que esperaban de él. Esa noche, Gael tomó una decisión silenciosa en la habitación vacía que había alquilado en el centro de la ciudad, rodeado de libros y proyectos. Esto lo haría por sí mismo, pero también lo haría por Isabela, y por todo ella representaba el coraje de ser quien eres, incluso cuando el mundo entero quiere doblegarte. Pasaron las semanas Gael inmerso en sus estudios, reuniones, trabajo de campo, demostrando a todos, incluido él mismo, que era capaz de mucho más que ser el irresponsable heredero serrano. Pero mientras construía esta nueva versión de sí mismo, algo iba creciendo lejos de sus ojos, a la sombra de penas no curadas, porque mientras Gael buscaba la redención, Isabela también se enfrentaba a sus propios fantasmas, y una elección inesperada estaba a punto de ponerlos frente a frente de una manera que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. Las semanas pasaron como hojas arrastradas por el viento. Salamanca se preparaba para el invierno, las calles llenas de hojas secas y el cielo siempre lleno de pesadas nubes. Gael caminó por las aceras mojadas, sintiendo el cambio. Solo en el clima, sino dentro de sí mismo, la transformación que había iniciado ahora se volvió irreversible. Isabela, por su parte, profundizó aún más en sus estudios, mantuvo la cabeza gacha, rechazó invitaciones, evitó fiestas. Su corazón aún herido levantó altos muros a su alrededor, pero ni siquiera esos muros fueron suficientes para alejar las dudas que crecían en su mente. La duda de que tal vez estaba huyendo de lo único real que alguna vez había sentido. En una tarde fría en el campus, María Beltrán, su maestra, llamó a Isabela para tener una conversación privada. La maestra, que siempre miraba más allá de las apariencias, sabía lo que había sucedido y también sabía lo que estaba en riesgo. «Puedes huir cuanto quieras, Isabela», dijo dulcemente, «pero lo que es verdad siempre encuentra la manera de regresar». Las palabras resonaron en la mente de Isabela durante días,
hasta que finalmente cedió al impulso y decidió acudir a la exposición de proyectos académicos, donde sabía que Gael presentaría su trabajo. Una parte de ella solo quería observar desde lejos. Otra parte desesperada quería saber si lo que había sentido en esos meses seguía siendo real. Gael pasó los días anteriores preparando su presentación con precisión y pasión. Quería demostrarse a sí mismo que ya no era ese chico irresponsable. Quería que todos vieran la diferencia. Sobre todo en el fondo sabía que Isabela vendría. No sabía cómo, pero lo sentía en cada fibra de su ser. Esa noche la sala estaba llena. Las cálidas luces se reflejaban en los paneles blancos llenos de gráficos, mapas y fotografías. Gael vestía una camisa sencilla, pero impecable. Sus ojos claros recorrieron la habitación hasta posarse en una silueta que parecía haber salido de sus sueños, parada allí, entre la multitud. Isabela lo miró. Cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció vacilar por una fracción de segundo en la que todo se disolvió a su alrededor. Solo ellos dos existían. Gael respiró hondo, reuniendo el coraje que había acumulado a lo largo de las semanas, y descendió del escenario improvisado, cruzando la habitación sin prisas, cada paso lleno de significado. Isabela no retrocedió, no huyó, permaneció donde estaba, su mirada firme pero su corazón acelerado cuando Gael se detuvo frente a ella. Los dos permanecieron en silencio por largos segundos, rodeados de sonrisas curiosas y miradas discretas de profesores y compañeros que aparentaban desinterés, pero observaban el reencuentro como testigos invisibles. «Me equivoqué», Gael dijo finalmente, su voz ronca de tanto silencio, «pero estoy tratando de ser mejor para ti, para mí y para nosotros. Si aún queda uno, nosotros». Isabela sintió que se le oprimió el pecho, pero antes de que pudiera responder una figura inesperada, apareció junto a ellos interrumpiendo el momento con palabras frías y definitivas. Don Alejandro miró a los dos con ojos severos y dijo en un tono bajo pero implacable: «Es hora de que elijas a Gael o a ella, o a tu familia». La habitación pareció congelarse a su alrededor. Las palabras de don Alejandro resonaron entre las paredes de piedra como un golpe seco. Gael sintió que la sangre abandonaba su rostro. Su corazón latía demasiado fuerte. La mirada firme de su padre exigía una respuesta inmediata, como siempre, como en toda su vida, donde las elecciones nunca fueron realmente elecciones. Isabela permaneció inmóvil a su lado, la mirada seria, entendiendo incluso antes de escuchar la respuesta que era más grande que ellos, más grande que cualquier sentimiento que cargaran. Conocía el peso de la familia, el peso de las obligaciones, y sabía que Gael estaba ante algo que pocos tendrían el valor de afrontar. Gael cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar la fuerza necesaria dentro de sí mismo, pero la vieja voz que había estado resonando en su mente durante años le dijo que obedeciera y le dijo que no avergonzara a la sangre. Serrano, cuando abrió los ojos, miró a Isabela y vio en ella todo lo que podía perder si elegía el camino más fácil. Respirando pesadamente, se volvió hacia don Alejandro y respondió con voz firme, baja pero llena de significado: «Yo elijo mi vida, y eso la incluye a ella». Don Alejandro no se estremeció, no gritó, solo asintió lentamente como si ya esperara esa respuesta. Se giró sin decir más y se alejó, dejando atrás a más de un hijo, dejando atrás el control que siempre había tenido. La sala lentamente comenzó a moverse nuevamente. Las conversaciones se reanudaron, sus miradas se desviaban, pero para Gael e Isabela el mundo había cambiado de eje. Él se giró hacia ella con incertidumbre por primera vez, como si temiera que no sería suficiente. Ahora que había elegido el camino más difícil, Isabela sonrió pequeña y sin decir nada, lo abrazó fuerte como dándole un ancla para sobrevivir a lo que estaba por venir. Pero su felicidad fue breve, porque cuando salían juntos de la habitación, con los brazos entrelazados, una figura familiar apareció en la puerta, bloqueándoles el paso. Era Ramiro, su rostro serio, sus ojos llenos de algo que Gael no reconoció de inmediato. No era alegría ni alivio, era preocupación y culpa mezcladas en un torbellino que hacía que le temblara la mano. «Necesito hablar contigo ahora», dijo Ramiro, su voz urgente, sin lugar a preguntas. «Necesitamos salir de aquí lo más rápido posible. Algo muy mal está pasando».
El instinto de Gael inmediatamente se puso en alerta. Intercambió una mirada rápida con Isabela, quien ya sabía que la noche aún no había terminado. Sin esperar respuestas, Ramiro se giró y comenzó a caminar rápidamente por los pasillos desiertos de la universidad. Gael e Isabela lo siguieron en silencio. El sonido de pasos resonando entre las frías paredes. El miedo crecía a cada paso. Gael sabía que eso no era solo paranoia, podía sentir algo oscuro en el aire a punto de revelarse, y fue al doblar una esquina oscura que vieron a varios hombres de traje esperando allí con rostros desconocidos, pero con la misma expresión fría y calculada. Uno de ellos sostenía una carpeta negra con el escudo de la familia Serrano, estampado en oro, y en el momento en que la mirada de Gael se encontró con la de ellos, supo que la batalla por su libertad apenas comenzaba. ¿Quieres que continúe directamente con el capítulo 16? Gael se detuvo inmediatamente al ver a los hombres de traje. Sus instintos gritaban que nada bueno podía salir de allí. Isabela le estrechó la mano discretamente y Ramiro dio un paso adelante, como si de alguna manera pudiera protegerlos, pero la tensión en el aire era espesa, como niebla, difícil de cruzar. El hombre del centro, con el maletín negro, dio 2 pasos hacia adelante. Su rostro era una máscara de profesionalismo. Se presentó como Ignacio, representante legal de la familia Serrano, y le explicó en términos secos que Gael debía firmar de inmediato la renuncia total a sus derechos sucesorios. Solo así se evitaría un escándalo aún mayor. Gael sintió que el mundo daba vueltas por un instante. La propuesta fue brutal, dio todo lo que tenía, todo lo que podría tener algún día, como si nunca hubiera existido dentro de ese linaje, como si su propia sangre pudiera borrarse con una firma rápida y fría. Su garganta se secó, pero sus ojos se mantuvieron firmes. Isabela permaneció inmóvil a su lado sin decir una palabra, entendiendo que esa era la elección definitiva. Esa era la línea que separaba lo que Gael había sido y lo que sería. Ramiro miraba nerviosamente a uno y otro, sin saber si debía hablar, si debía actuar o simplemente presenciar en silencio. Gael tomó el documento, hojeó las páginas, sintiendo la rugosidad del papel como si cada hoja pesara toneladas. Las cláusulas eran claras, renunciando a todo, incluido su nombre, incluido el derecho a pisar propiedades. Serrano nunca podría reclamar nada vinculado a la familia. Cerró el documento, respiró hondo y por primera vez habló sin enojo, sin miedo y sin intentar probarse a nadie, simplemente siendo sincero. «No soy solo el nombre que llevo», dijo en voz alta, «soy las decisiones que tomo, la vida que quiero construir. Y si eso significa perder todo lo que crees que vale oro, entonces lo firmo con orgullo». Ignacio extendió la pluma sin expresión, y ante la mirada atenta de Isabela y Ramiro Gael firmó su nombre con firmeza. Cada letra, un golpe a la cadena que siempre lo había atado. Cuando terminó, dejó caer la pluma sobre la carpeta y encaró a los hombres sin apartar la mirada, como desafiando a todo un imperio. Los hombres de traje se retiraron sin emoción, recogiendo los papeles y saliendo con pasos controlados, como si ya supieran que la batalla estaba perdida. Pero antes de desaparecer, uno de ellos se giró y dijo con voz cortante: «Don Alejandro ya esperaba su traición, pero conozcan a Serrano. Él nunca olvida». El pasillo volvió a quedar vacío y silencioso, y Gael dejó escapar un largo suspiro, sintiendo por primera vez el verdadero peso de la libertad. Pero antes de que pudiera decirle algo a Isabela, antes de que pudiera siquiera sonreír con alivio, sonidos de pasos apresurados resonaron detrás de ellos, y cuando se dieron la vuelta, vieron una nueva multitud que venía hacia ellos liderada por un rostro familiar que llevaba una mirada de furia y resentimiento, listo para un último truco. Desprecio como si fuera un traidor. Isabela permaneció a su lado, el rostro sereno pero la mirada atenta a cada movimiento. El líder de ese grupo era Javier Velasco, hijo de uno de los socios de la bodega, alguien que siempre había envidiado en silencio a Gael, alguien que ahora sonreía como si estuviera ante la oportunidad perfecta para aplastarlo de una vez por todas. Javier levantó la mano y los demás se detuvieron formando un semicírculo que bloqueó la salida. «Felicidades, Serrano», dijo Javier sarcásticamente. «Lograste escupir en el plato que comiste y ahora crees que vas a caminar por Salamanca con la cabeza en alto como si nada». Las palabras eran venenosas, destiladas con cuidado de lastimar, pero Gael no se movió, no parpadeó.
¿Qué quieres?, preguntó Gael con voz firme, pero internamente preparado para lo peor. Javier sonrió una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo queremos que todos sepan qué clase de cobarde eres, que te criaron para ser rey, y elegiste ser un campesino que lo dejó todo por una becada sin futuro. Isabela apretó el brazo de Gael, pero no para abrazarlo, sino para recordarle quién ya no era el hijo rebelde de los Serrano, sino el hombre que había elegido ser libre, sin bajar la cabeza. Sin suplicar aprobación, dio un paso adelante levantando la barbilla en desafío. «Si crees que el dinero y el apellido definen quiénes somos», dijo Gael en voz alta, «entonces eres más prisionero de lo que yo he sido nunca». La sala resonó con su firme declaración, y por un momento incluso Javier vaciló. Las palabras de Gael cortaron como una cuchilla, demasiado ciertas para ignorarlas. Uno de los chicos del grupo avanzó demasiado rápido, empujando fuerte a Gael. El shock resonó en las paredes, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Ramiro se puso entre ellos, y otros estudiantes que observaban la escena comenzaron a acercarse, la mayoría ya cansados de la vieja arrogancia, cansados de seguir órdenes silenciosas por miedo a los apellidos. La tensión estalló como un alambre de acero, siendo estirado al límite. Se lanzó el primer puñetazo, pero Gael no tomó represalias, solo se mantuvo firme protegido por Ramiro, y todos los que ahora parecían no pelear, sino terminarlo para romper el viejo ciclo. Salamanca vio por primera vez la silenciosa caída de sus viejos dioses. En medio de la confusión, Gael tomó la mano de Isabela sacándola de aquel salón, cruzando la fría noche, corriendo por las viejas calles hasta llegar a la plaza principal donde apenas comenzaba la nueva fiesta de la primavera. Luces de colores llenaron el cielo, la música vibró en las piedras, y por primera vez sintió que allí comenzaba su verdadera historia. Y mientras se miraban bajo las luces doradas, Gael sintió que el momento crecía dentro de él. Irresistible e inevitable, se arrodilló ante Isabela con una sonrisa que mezclaba desafío y esperanza, y del bolsillo interior de su blazer sacó una pequeña caja de terciopelo negro abriéndola para revelar un anillo simple pero significativo, dejando flotar en el aire la pregunta: «¿Quieres construir un futuro conmigo?». La multitud se separó en ondas agitadas. Gael apretó la mano de Isabela protegiéndola. Instintivamente, mientras sus ojos buscaban el origen de la conmoción, y luego vio a Javier Velasco avanzando como un huracán, con los ojos rojos de ira y la expresión distorsionada por la frustración y el odio. Javier sostenía en sus manos un documento arrugado, algo que se balanceaba en el aire mientras gritaba palabras inconexas, llamando traidor a Gael, acusándolo de haber arruinado siglos de historia de la familia Serrano, de haber manchado para siempre el nombre que debía honrar. Era la furia de un hombre que lo había perdido todo y no sabía hacia dónde correr. Gael saltó del escenario con Isabela a su lado, sus pasos firmes, su pecho pesado, pero su mirada inquebrantable no estaría en ese momento en que cedería al miedo, no ahora que sabía quién era realmente, mientras Javier se acercaba escupiendo amenazas y exigiéndole regresar a su lugar, como si la libertad pudiera ser revocada a gritos. Cuando Javier levantó el brazo intentando golpear a Gael, la plaza estalló en movimiento. La gente corrió. Algunos intentaron intervenir, otros filmaron la escena. Gael bloqueó el golpe con su antebrazo y encaró a Javier con la mirada, diciendo más que palabras: «Nadie volverá a ponerme de rodillas». Ramiro llegó corriendo para ayudar, y junto a Clara empujaron a Javier hacia atrás. La policía local finalmente cruzó la plaza, empujando a la multitud, tratando de contener la confusión. El sonido de las sirenas cortó el aire de la noche, mezclado con el alboroto de los estudiantes impactados por lo que vieron. El documento que blandía Javier cayó al suelo abierto como una herida, y Gael vio que eran papeles falsificados, intentos desesperados por desmoralizarlo usando mentiras y calumnias sobre su salida de la familia. Pero nadie le creería ahora. El respeto que se ganó era real, era sólido, forjado en elecciones verdaderas y no en apariencias. Isabela acercó a Gael y, sin dudarlo, volvió a subir al pequeño escenario improvisado. Tomó el micrófono con manos firmes y la voz que resonó por la plaza fue clara como la campana de la antigua catedral de Salamanca. No nos definen aquellos que quieren arrestarnos, nos definen lo que elegimos construir juntos. La multitud estalló en un sincero aplauso.
esta vez vibrando en apoyo. Su historia ahora era suya. Nadie más podía reescribirla mientras Javier era inmovilizado y se lo llevaba a la policía. Gael miró a Isabela como si mirara la única estrella fija en el cielo nublado, y allí supo que cualquier batalla futura estaría ganada porque ahora eran uno. Pero en lo alto de la plaza, entre las sombras de la vieja torre de piedra, un hombre observaba en silencio, su rostro oculto, su mirada fría y calculadora, sus dedos moviendo distraídamente un anillo con el escudo de los Serrano. La verdadera amenaza aún no había sido derrotada y el siguiente paso sería mortal. Meses después, Salamanca respiraba en paz. Los pasillos de la universidad ahora resonaban con historias de coraje y cambio. Gael e Isabela caminaban uno al lado del otro, construyendo sus vidas, sin mirar atrás, lejos de los juegos de poder y las cadenas invisibles que una vez los retenían. Rodeado, don Alejandro nunca volvió a intentar acercarse, pero los rumores decían que en la soledad de su antigua casa guardaba una foto arrugada de su hijo y la joven que se atrevió a romper su imperio. La primavera siguiente, bajo el mismo cielo estrellado donde todo comenzó, Gael e Isabela abrieron una pequeña bodega independiente en las afueras de la ciudad, donde cada botella llevaba un nombre sencillo, libre de legados pesados, solo la marca del amor y la lucha que eligieron vivir. Y mientras brindaban bajo las luces doradas de la nueva cosecha, el viento trajo un susurro lejano, una promesa silenciosa de que el verdadero legado no estaba en la sangre, sino en las decisiones tomadas con el corazón, y su historia apenas comenzaba. Gracias por llegar hasta el final de esta notable historia. Si quieres recibir historias de amor diariamente, suscríbete al canal, deja tu like y haz un comentario sobre desde qué ciudad estás escuchando esta narración. Mira los siguientes videos a continuación.